cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una enorme bendición estar aquí con ustedes. Créanme que nos gozamos tanto de poder compartir este tiempo juntos que nos emociona venir y abrir estos micrófonos y estas cámaras para comunicarnos y poder compartir este hermoso tiempo. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí. Gracias, Javi, por los cantos. Javier es un chico maravilloso de nuestra iglesia, buen músico, maestro, pastor, de todo un poquito tiene Javier. Así es que queremos alabar el nombre del Señor por la vida de nuestro hermano Javier y queremos agradecerle por esos cantos que nos recuerdan de que solo Cristo nos puede dar la paz. Mi amigo, mi hermano, fuera de Cristo no vamos a tener paz. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y en medio de estas crisis, de estos ataques del enemigo, solo el Señor puede traer esa paz a nuestros corazones. Estamos estudiando la tipología bíblica y hoy vamos a terminar. Hemos estudiado ya la peña herida en el libro de Números 20. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro lo mencionó en 1 Corintios capítulo 10. Dice que todos bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Cristo era esa roca. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que además Cristo también está tipificado en lo que es la serpiente de bronce. Eso lo dijo el Señor en el libro de Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, este pasaje viene del libro de Números capítulo 21. Entonces, dijimos que un tipo en la Biblia es una persona, un objeto o un evento que tipifica a Cristo y su obra en el Antiguo Testamento. Eso es un tipo. Y todas esas historias que hemos visto fueron historias reales, ocurrieron de verdad, por tanto, están ahí para recordarnos la obra salvífica de Cristo desde el Antiguo Testamento. Cristo, queridos hermanos, no tropezó en la cruz como quien tropieza en un tronco en una noche oscura. No, es un plan perfecto de Dios. Y eso lo dice Pedro en el libro de Hechos, cuando dice que ellos mataron, se unieron, Poncio Pilato, Herodes, los gentiles e Israel, para matar a Cristo y hacer todo lo que la mano de Dios había determinado que ocurriese. Así es que la muerte de Cristo ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento y él muere en la cruz. Y hay muchos eventos del Antiguo Testamento que señalan a Cristo y a su obra. Y hoy vamos a ver el tercer tipo que quiero que miremos. El pastor Raúl lo mencionó el día domingo que estábamos celebrando la Cena del Señor y es la Pascua o el Cordero Pascual. Es un solo evento que nos recuerda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero llevarles a dos pasajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos es en Juan capítulo 1. Busque conmigo, por favor, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1. Este es el pasaje más conocido. Y dice así, leo para ustedes Juan 1:29. Dice, Juan capítulo 1, versículo 29. A propósito, hermanos, el día domingo vamos a comenzar un estudio del Evangelio de Juan. El Evangelio maravilloso que nos habla de Cristo como Dios. Les animo para que tomen un cuaderno y un lápiz y empiecen a hacer sus notas porque trataremos de darle un vistazo general al Evangelio de Juan. Y leo para ustedes Juan 1:29, dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él. Este es Juan el Bautista. Este no es Juan el apóstol. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que ahí estaban algunos discípulos de Juan el Bautista con él y de repente mira a Jesús que viene
y les dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante dice así en el verso 35, mire conmigo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ahora quiero que ustedes miren en el libro de 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios, por favor, en el capítulo 5. Es interesante que este capítulo, mis hermanos, el apóstol Pablo habla acerca de un caso de inmoralidad sexual espantoso que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Y la gente de Corinto estaba tranquila. Y al final, después de darles una buena exhortación para que ellos corrigieran ese pecado, porque, hermanos, si hay algo que la iglesia tiene que buscar cada día es la santidad en su vida para glorificar a Dios y ser testimonio al mundo, para un crecimiento espiritual personal, para una madurez cristiana. Y esta gente estaba viviendo una vida demasiado desastrosa. Estaban viviendo una vida muy descuidada espiritualmente, la gente ahí en Corinto. Y en el capítulo 5, Pablo expone este caso. Y luego les dice, miren conmigo, por favor, después de que les exhorta y les reclama y les dice que no está bien que estén en ese pecado y mucho menos que lo estén tolerando como iglesia, que esté bien que alguien viva así. Y miren cómo les dice, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Mire que el apóstol Pablo aquí comienza usando una figura y dice, límpiense de la vieja levadura. La levadura en la Biblia, mis hermanos, puede representar o mala doctrina o pecado. La levadura es sinónimo de contaminación. Y dice entonces aquí, limpiaos pues de la vieja levadura. Esta vieja levadura es el pecado que vive en el ser humano. Cuando venimos a Cristo, la Biblia nos dice, límpiense de todos estos pecados. Quiere decir, vayan dejando esos pecados. Ya no estén practicando esa misma vida pecaminosa. Y dice el verso 7, estoy leyendo 1 Corintios 5, 7, para que seáis nueva masa sin levadura. La nueva masa aquí es una masa, en mi vida representa esta masa aquí, sin pecado. Una vida limpia ante los ojos de Dios y ante la mirada de la gente, para que la gente pueda ver en mí una persona diferente. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, como sois. Porque cuando yo recibo a Cristo, Él me lava de todo pecado y dice, ahora ustedes están lavados, pues sigan limpios. Eso es lo que quiere decir aquí. Porque aquí viene la razón por la cual todos nosotros debemos de limpiarnos del pecado, apartarnos del pecado, dejar los pecados, morir al pecado, mortificar el pecado en nosotros. ¿Por qué dice? Porque Cristo, nuestra Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Y aquí Pablo literalmente dice que nuestra Pascua es Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, leo también el versículo número 8, dice, así que celebremos la fiesta aquí es la vida cristiana, esta nueva relación con Dios, el perdón de todos nuestros pecados, no con vieja levadura. Dice, no anden viviendo ustedes en esta nueva vida que tienen con los pecados pasados. Eso se tiene que dejar. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Como ustedes pueden ver aquí, mis hermanos, aquí el llamado es a una vida diferente. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, en mi vida debe haber un punto de quiebre. Yo no puedo recibir a Cristo y seguir practicando los mismos pecados que practicaba antes de mi encuentro con Cristo. Eso no puede ser. Eso es imposible. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. ¿Y por qué, dice Pablo? ¿Por qué tenemos que tener una nueva masa, una nueva vida, sin levadura, sin pecado? Y tenemos que estar luchando. Y esta es una lucha que tenemos que hacerla todos los días. ¿Por qué, mi hermano? Versículo número 7 lo dice, porque nuestra Pascua, y Pablo lo aclara, que es Cristo.
Y entonces en este momento nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios cuando dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros? Bueno, esto nos lleva entonces al Antiguo Testamento, porque allá es donde nace esta historia de la Pascua. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, busquen ahí en la palabra de Dios, en su Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Ahora nos vamos a quedar aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12. La Pascua, queridos hermanos, fue un evento que marcó al pueblo de Israel en un antes y un después. La Pascua, lo repito, fue un evento que marcó la vida de Israel en un antes y un después. Y es lo que Pablo está diciendo allá en 1 Corintios 5. Dice que ya no podemos seguir viviendo esta vida con la misma levadura pasada. Al tener un encuentro con Cristo debe haber un punto de quiebre, un antes y un después. Y ese antes y después lo marca Cristo. Cristo es el punto de quiebre en mi vida. Cuando yo me encuentro con Cristo, mi vida tiene que cambiar totalmente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces nos vamos a ir al libro de Éxodo 12. Yo espero que usted lo tenga ahí. Y vamos a darle una repasadita a algunos puntos clave para que podamos entender lo que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de 1 Corintios 5. Y dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. Esta historia realmente nació en Génesis capítulo 37 en adelante. ¿Qué pasó allá? Bueno, había un caballero que tenía 12 hijos y uno de ellos se llamaba José y fue vendido por sus propios hermanos a Egipto. José llegó a Egipto, estuvo allá por 13 años como esclavo y como presidiario y después, ustedes saben, Dios lo llevó a ser el segundo de Faraón. Cuando José estaba allá, entonces trajo a toda su familia, 76 personas, a vivir con él a Egipto. Los estableció en un pueblo que se llamaba Gosén, en una zona, ahí por donde estaba el delta del río Nilo. Por ahí estaba Gosén. Ahora, este pueblo empezó a crecer y a multiplicarse y ahí se quedaron. Yo quiero que miren conmigo, por favor, lo que dice Éxodo capítulo 1 entonces, porque aquí ya han pasado 400 años, 4 siglos. Y mire, qué interesante, yo así le digo a los hermanos, usted termina de leer Génesis 50:26 que dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muere José, y en el Éxodo 1:1 dice, estos son los nombres. Ahora, mire bien, entre ese versículo 50:26 de Génesis y Éxodo 1:1 hay 4 siglos que a usted se le van en menos de un segundo, ¿no es cierto? Hay 4 siglos. El pueblo había crecido. Y en el verso 8 dice así, Éxodo 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, este pueblo de Israel que vive aquí entre nosotros es muy grande, eran más de 3 millones de personas. ¿Y qué dice? Este pueblo dice, puede ser que se nos revele, que agarren armas y van a hacer una revolución, o venga una banda y otro pueblo y se una con aquellos, y entonces nosotros vamos a terminar mal. Entonces los oprimen. Ahora es interesante que dice que ese nuevo rey no conocía a José. ¿Por qué no conocía a José? Bueno, porque no era de Egipto, realmente alguien de ahí. Probablemente en ese tiempo, hermanos, Egipto fue conquistado por otro pueblo y entonces vino un nuevo rey que no tenía conocimiento de toda la historia de lo que había pasado. Entonces, cuando están en ese estado de opresión, de esclavitud, los están matando, el rey dice que cuando vayan las parteras egipcias a atender a los niños de las hebreas, y si es varón, que lo maten, que lo tiren al río. Y luego entonces no le hicieron caso y ahí viene la historia. Pero el pueblo entonces empieza a gemir, a clamar, a orar, y Dios en Éxodo 3 y 4 levanta a Moisés, lo llama. ¿Okay? ¿Para qué? Para que vaya a Egipto a liberar al pueblo de Israel.
Dios lo manda a Moisés. Y aquí llegamos al capítulo 5, porque Moisés llega a Egipto, ahí un poco empujadito, no mucho quería, y se presenta ante Faraón. Y ahora yo quiero que ustedes miren lo que dice Éxodo 5, verso 1 y 2. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Llega Moisés, entra a la casa, al palacio de Faraón y le dice, bueno, Faraón, yo he venido a sacar este pueblo y Dios dice que lo dejen salir. Y miren ustedes el verso 2. Estoy leyendo Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esta pregunta es clave, hermano. ¿Sabe por qué? Es clave porque Faraón dice, ¿quién es Jehová? Mira, yo no conozco a ningún Jehová. No sé quién es ese Dios. Y ahora Moisés le dice, tú no sabes quién es ese Dios. Pues yo te lo voy a mostrar. Y entonces, hermano, vienen 10 plagas. Pero antes de ir a ver rápidamente esto, miren conmigo Éxodo capítulo 6, verso 6. Porque aquí hay otro punto importante. Acuérdense que los hebreos han estado 400 años y no han visto el poder de Dios, no han escuchado la voz de Dios. Allí estaban sencillamente viviendo, multiplicándose y creciendo. Cuando Moisés llega, miren cómo dice Éxodo 6:6, dice, por tanto, Dios le dice a Moisés, dirás a los hijos de Israel. Estoy leyendo Éxodo 6:6. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Dios le dice a la nación de Israel, Éxodo 6:7, y seré vuestro Dios. Y ahora mire, subraya esto, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo tampoco conocía muy bien a Dios. Entonces Dios dice, mire, por un lado tenemos a un faraón que no me conoce, pero por otro lado tenemos a un pueblo que tampoco me conoce bien. Entonces, hermanos, todo lo que va a venir de aquí en adelante hasta el capítulo 12 es para mostrarle a la nación de Israel quién es Jehová, pero también a Faraón y al pueblo de Egipto. Quiero decirte que según los cálculos que hacen algunos estudiosos de la Biblia, mi hermano, en el tiempo de Moisés, cuando fue a Egipto, Egipto tenía más o menos unos 3,000 dioses. O sea, todo era dioses. Eran politeístas hasta no más. Ellos adoraban el sol, ellos adoraban, ese era Ra, ellos adoraban la luna, ellos adoraban el Nilo, el mismo faraón era un dios para los egipcios, adoraban los piojos, las vacas, todos los animales, o sea, era una idolatría espantosa. Y cada plaga, por ejemplo, fueron 10 plagas. Hay gente que dice, me cayeron las 7 plagas de Egipto. No fueron 7. Fueron 10 plagas. Primero, convirtió el río Nilo en sangre. El Nilo era un dios. Y Dios toca el Nilo para demostrarles que el Nilo no es Dios. Luego vienen ranas. Las ranas eran dioses. Luego piojos. Luego vienen las moscas, una plaga de moscas. Luego la plaga del ganado. Ellos tenían un toro que adoraban también. Y murió todo el ganado de Egipto. Luego vienen úlceras. Y ya no podían entrar a los templos de sus dioses porque estaban llagados por las úlceras. Luego viene granizo. Luego vienen langostas que comen todo lo poquito que dejó el granizo. Y luego viene la 9ª plaga, que es la plaga de tinieblas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando vinieron esta oscuridad a Egipto, eran tan terribles que la gente no se podía ver ni las manos. Y la gente, esa plaga duró 3 días.
Dice que se quedó parada y donde la agarró esa tiniebla, ahí se quedó parada, porque no sabía dónde estaba. Eran tan densas esas tinieblas, dice, que se podían palpar, porque Dios dice, voy a herir el sol para demostrarle a estos que el sol no es Dios, yo soy Dios. Y Jehová hirió el sol y vino una plaga de tinieblas. Y la 10ª plaga es la que vamos a ver aquí. Éxodo 12. Ahora yo quiero que usted mire conmigo. Dice la palabra del Señor así. Ahora voy a leer la escritura en Éxodo capítulo 12. Leo para usted del verso 1 en adelante. Mire conmigo, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno conforme el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí nace la Pascua. Versículo 11, es la Pascua de Jehová. Allá en el libro de 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, versos 6 y 7, y que ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 12, sigue diciendo el Señor, leo para ustedes. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? Han pasado 9 plagas y ahorita Dios está preparando la 10ª plaga. Los egipcios han cerrado su corazón partiendo de Faraón para abajo en no dejar ir a la nación de Israel. Y no quieren hacerle caso. Y venía una plaga y cuando estaban azotados por la plaga, el faraón llamaba a Moisés y le decía, sí, lo voy a dejar ir, pero dígale a Dios que quite esta plaga. Y Dios quitaba la plaga y el faraón endurecía su corazón. Él tomó su propia decisión de cerrar su corazón a Dios, de ser rebelde a la palabra de Dios. ¿Y ahora qué pasó? Dios dice, bueno, ahora vamos a preparar una plaga. Va a pasar el ángel de la muerte por Egipto y va a morir, va a entrar a las casas y va a morir todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta los primogénitos de los animales, todo primer nacido, todos van a morir. Pero a ustedes yo los voy a rescatar. ¿Y qué van a hacer? Dice Dios. Para salvarse de esta muerte, ¿qué van a hacer? Van a matar un cordero. ¿Y qué dice? Van a tomar su sangre, van a pintar
los postes de la casa por fuera, las paredes, ahí las puertas, los dinteles de las puertas. Y luego van a entrar y van a asar el cordero, van a hacer una buena un barbecue, ¿ah? Y lo van a comer allá adentro. Y el ángel estará pasando. Mientras ustedes estén comiendo y celebrando, aquellos estarán con un dolor tremendo en su corazón. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo van a comer, y mire cómo Dios lo dice, bien cambiaditos, con zapatos, con su bordón, y preparados, porque esta noche ustedes van a salir a la libertad. Hoy los van a dejar libres. Ahora, hermano, ¿qué era lo que iba a hacer la diferencia entre Egipto y la nación de Israel? El cordero. Esa era la diferencia. Todo este aparato, el punto central era el cordero. Porque si ellos no mataban ese cordero, esa noche el ángel iba a entrar a la casa de los judíos también. Toda casa que no tuviera esa sangre afuera, el ángel de la muerte iba a entrar para matar a los que vivían ahí, los primogénitos, de todos los que vivían en esa casa. Pero cuando el ángel de la muerte iba caminando y miraba hacia la casa que estaba ahí y miraba la sangre, ya allá adentro había alguien que había muerto por esa familia. ¿Quién era? Era el cordero. Esa era la diferencia. Ahora, el cordero tenía que tener algunas características. Primero, tenía que ser único, el más especial de todos. Mire conmigo el capítulo 1, verso 1 dice, versículo 2 dice, este es el principio de los meses para vosotros. Versículo 3, hablada a la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Escojan uno de todos los que ustedes tienen ahí. Y en el verso 3 lo dice, ese cordero tenía que ser único en su clase. Y eso es lo que Jesús es, según lo que dice Juan 3:16. Ya lo dijimos el día miércoles pasado. ¿Qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Que es único en su clase, que no hay otro como Él. Es único, primero. Segundo, tenía que llenar las necesidades de cada persona. Mire lo que dice el verso 4, por favor. Dice así, Éxodo 12:4. Mas si la familia fuese tan pequeña que no bastase para comer el cordero, o sea, aquí somos dos, digamos, aquí en la casa y teníamos que matar el cordero, pero no nos vamos a comer un animal entero. Entonces nos poníamos de acuerdo con el vecino de enfrente o el de lado y le decíamos, mira, ¿cuántos son ustedes? Y comamos juntos el cordero. Entonces dice el versículo 4, entonces él y su vecino inmediato de su casa, mire lo que dice, tomarán cada uno el número de las personas. ¿Cuántos somos? Vamos a ver si realmente nos ajusta. Y dice, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Cada uno sabe cómo come. Algunos casi se lo comen entero el cordero, ¿no es cierto? ¿Ah? Dice el texto, ese cordero tiene que satisfacer las necesidades de todas las personas que están ahí. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Él lo dijo en el libro de Juan, capítulo 6, verso 35. ¿Te acuerdas cuando multiplicó los panes y los peces? Dice que al siguiente día la gente lo andaba siguiendo. Y llegaron allá y le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste aquí? Y él les dijo, me buscáis. No porque ustedes están convencidos de quién soy yo, sino porque ayer se saciaron comiendo panes y peces. ¿Y qué dice? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el único que te puede satisfacer todas tus necesidades. Ese cordero, dice, tiene que ser conforme al comer de cada persona. Pero en tercer lugar, mira el verso 5, dice, el animal será sin defecto,
macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué dice? Un animal perfecto. O sea, el hebreo tenía que escogerlo, por eso lo escogía el 14, el 10, perdón, para matarlo el 14, y revisarlo minuciosamente, revisar cada detalle del cordero, sus orejas, su nariz, sus ojos, sus patas, todo su cuerpo. No tenía que tener ningún defecto, ningún defecto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Cristo vino y era sin defecto. Y cuando el escritor de la carta a los hebreos lo describe, y primero lo describió como el sacrificio y luego como el sacerdote, escucha lo que dice en el verso 26, 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, la santidad de Cristo, la persona de Cristo es más grande, dice, más sublime, más santo que los cielos mismos. Ese cordero tenía que ser sin defecto, no tenía que tener ningún tipo de defecto en él. Pero en cuarto lugar, mira el versículo 6, dice, estoy en Éxodo 12:6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Qué quiere decir? Hay que apartarlo, ya no puede estar allá con todos. Y de igual manera, Cristo es el apartado de Dios y Él lo mandó para cumplir un propósito aquí en esta tierra. Pero también, ¿qué tenían que hacer? Bueno, lo que dice aquí en el capítulo número 12, versículo 6, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sabes qué dice? Lo tienen que matar. Ese cordero tiene que morir. Entonces, el padre de familia agarraba el cordero, metía el cuchillo y tomaba la sangre y corría inmediatamente a pintar los dinteles de las puertas y los postes allá afuera. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Ese cordero debía morir, debía dar su vida por esa familia. Y esa familia pintaba los postes de sus puertas, de sus casas allá afuera, y entraba. Y esa sangre hacía que esta gente no muriera. Lo protegía de la muerte. Pero también esa sangre, esa misma sangre que lo protegía de la muerte, también le daba la libertad. ¿Qué dice? Dice, esa noche va a pasar y esa noche ustedes van a salir libres. ¿Y qué pasó esa noche, mis hermanos? Cuando el ángel de la muerte pasó, dice la palabra de Dios, y ustedes lo pueden leer aquí al final de todo este capítulo es maravilloso. Dice el texto bíblico que los hebreos estaban ahí adentro comiendo. Y de repente el faraón llama a Moisés y le dice, Moisés, váyanse por favor. Y pasa Moisés diciéndole, bueno, vamos, vamos, vamos. Y entonces, por eso, Dios les dice, versículo 11, van a comer esta fiesta ceñidos sus lomos, bien vestidos, quiere decir, su calzado en sus pies y con su bastón en su mano, preparados para su libertad. Y esa noche el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, pasó por Egipto, hermanos, y murieron todos los egipcios. Y esa noche Dios protegió a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque mataron el cordero, porque pintaron los dinteles de sus puertas y sus puertas mismas con la sangre del cordero. Y cuando pasó el ángel de la muerte y miró las puertas, decía, ya alguien murió por esa familia, por esas personas, ese cordero murió. Y pasaba y no entraba. Y cuando terminó todo esto, abrieron sus puertas y salieron a la libertad, a una nueva vida, a una vida de bendición, a una vida de libertad, a una vida llena de la presencia de Dios. Hermanos queridos, en el libro de Juan, cuando leemos la palabra del Señor, yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo número 13, Juan capítulo 13. Dice la palabra del Señor así, Juan 13,
Miren conmigo lo que dice la Escritura. Voy a leer para ustedes en el versículo número 1, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué fiesta van a celebrar aquí, hermanos? Porque quiero decirles, ese día 14, más o menos es como el 14 de abril en nuestro calendario. 14 de abril es el día que nace la nación de Israel y que salen a la libertad. Salen a la libertad. Y Dios le dijo, esta fiesta de la Pascua la van a celebrar año tras año. Van a celebrarla. Van a celebrarla. Cada año van a recordar esta libertad que yo les di, esta salvación que yo les di. Y mira lo que dice el versículo 1. Estoy leyendo Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuándo muere Jesús? Muere en la Pascua, en esa fiesta. Y muere a las 3 de la tarde. ¿Cuándo? Tenía que morir el Cordero de la Pascua. Cuando estaban matando al Cordero, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora Cristo murió en la cruz. Y mira lo que dice Juan, en primera de Juan 1:7, por favor. Dice la palabra del Señor así, un versículo muy conocido por todos nosotros, primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos ser limpios del pecado para que no vayamos a la muerte eterna, a la condenación eterna? Solo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando mira a Jesucristo que viene, dice, este es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado, que va a morir por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios. Él dio su vida. Él era puro. Él no merecía esa muerte. Él era santo. Él era limpio. Pero murió como un criminal. ¿Por qué? Porque tomó tu lugar como el Cordero de Dios. Así como el Cordero murió allá en Éxodo 12, por cada familia, por cada persona que estaba en esa casa. De la misma forma, ahora Cristo, como Cordero de Dios, dio su vida por nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 53, se mira a Jesús como el Cordero de Dios, profetizado 700 años antes de que Él naciera, que como Cordero iba a ser llevado al matadero. Y Cristo así lo hizo. Él tomó mis pecados, tomó tus pecados. ¿Y sabes qué pasó? Lo llevó en la cruz del Calvario. Querido amigo, solo Cristo puede limpiar tus pecados. ¿Con qué lo hace? Con su sangre preciosa. Y por eso Cristo dijo en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes? Los hebreos, querido hermano, estaban viviendo en una esclavitud tremenda. Los hebreos estaban viviendo en la esclavitud más terrible que pudieron vivir. Ahora mire conmigo Juan capítulo 8, por favor. Mire que es interesante lo que dice el verso 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo. Estoy leyendo Juan 8:34. Que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. En este tiempo la gente le llama vicio, la gente le puede llamar de muchas formas, pero la Biblia le llama esclavitud. Hay gente que dice, yo tengo el vicio del cigarro. No, esa es una esclavitud. Ese cigarrillo esclaviza al hombre de tal forma que no puede vivir sin él. Hay gente que usa droga, cocaína, heroína y cualquiera de estas drogas, alcohol. Y hay gente, no, si yo cuando quiero no puede, porque estas drogas lo han esclavizado. Y así hay gente que es esclava de la pornografía, hay gente que es esclava del adulterio, de la fornicación y de tantos pecados. Y hay gente que ha luchado por dejar esos pecados, pero ¿sabes una cosa? No puede. Los hebreos así estaban en Egipto, eran esclavos de los egipcios. Los hebreos eran esclavos de los egipcios.
los oprimían, los trataban mal y los mataban incluso. Pero vino Dios y dijo, yo voy a dar ese cordero, y ese cordero los va a proteger. Y cuando mataron el cordero y pusieron su sangre, pudieron salir a la libertad. Mira lo que dice aquí en el versículo número 36, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo no solamente me limpia de mis pecados, según lo que dice Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, sino que también me lleva a una vida nueva de libertad. Solo Cristo te promete salvación, perdón, vida eterna, libertad y satisfacer toda tu vida completamente. Él dijo, yo soy el pan de vida. Aquí nada nos va a satisfacer en este mundo, mi querido hermano, mi querido amigo, nada nos va a satisfacer. Pero Cristo es el Cordero de Dios y Él llena tu vida. Cristo es el Cordero de Dios que vino y dio su vida. ¿Y qué dice la palabra ahora? Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado por nosotros. Yo no necesito más sacrificio. Hay gente que se van a hacer grandes sacrificios aquí, por allá, y hacen esto y hacen lo otro. No necesitas eso. Solo necesitas una cosa, creer lo que Dios ha dicho. Algún hebreo allá en Egipto pudo haber dicho, yo no creo mucho eso de que con pintar mi puerta con sangre yo me voy a salvar. Quiero decirte que si no lo hizo, esa persona tuvo que morir. ¿Sabes por qué? Porque eso era lo que Dios había dicho que hicieran. Tú no tienes que hacer más sacrificio. Cristo ya lo hizo todo. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Mira cómo dice el libro de Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes Hebreos 1:1. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Cristo es el que nos llama, el Cordero de Dios. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mira lo que dice el versículo número 3, te lo subrayo, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de ese sacrificio, Él logró el perdón de mis pecados. ¿Y qué hizo? Versículo 3 al final. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo se sentó a la diestra del Padre allá en el cielo. ¿Por qué se sentó? Porque terminó su trabajo. Ya no hay más que hacer. Mi amigo, no necesitas más sacrificio. Tú no necesitas buenas obras. Tú no necesitas religión. Necesitas a Cristo como tu Salvador. Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por nosotros. Él ya murió por ti en la cruz. Lo único que Él quiere es que te arrepientas de tu pecado y Él te va a lavar con su sangre. Te va a lavar. A propósito, lo único que hace Cristo con su sangre es lavarnos. Hay gente que dice, yo me cubro con la sangre de Cristo. No, no, no. La sangre de Cristo no nos cubre, nos lava de todo pecado. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Ahora, si te quedas allá en Éxodo 12, eso es diferente, pero tienes que avanzar en la revelación bíblica. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe para lo único que sirve la sangre de Cristo? Y nadie más lo puede hacer, y no puede serlo de otra forma, para limpiarte de todos tus pecados. Ese es el milagro de milagros. Y no solamente te limpia, te perdona, te salva, sino que te lleva a una vida de libertad. Si tú eres esclavo de algún pecado, mi amigo, Cristo dice, yo soy el que te puedo libertar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo ahí eres tú y soy yo. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos del pecado, reconocemos que somos pecadores, le recibimos como Salvador. Por la fe en nuestro corazón, Él entra y nos lava de todos nuestros pecados. Nos regala la vida eterna.
Yo quiero animarte para que en esta noche tú puedas entender que Cristo es nuestra Pascua. Ya fue sacrificado por nosotros. Ya murió por nosotros. Ahora, ¿te acuerdas lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios? Un quiebre. Vida pasada, vida nueva. No podemos estar con la vieja levadura, con el pecado todavía en nuestras vidas, porque Cristo no solo nos perdonó, no solo nos lavó, sino que también nos liberó de la esclavitud del pecado. Y ahora con Cristo somos verdaderamente libres. Nada ni nadie te puede esclavizar ahora, porque Cristo es el Señor de tu vida. Él es el Rey de tu vida. Si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, yo te invito a que lo hagas. Te reto que lo hagas. Y Él perdonará tus pecados. Y Él te va a regalar la vida eterna. Es fácil. Pablo dice en el libro de Romanos 10, no digas que es tan difícil. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, no es tan difícil, pero tienes que reconocer, uno, que eres pecador. Dos, que tú no puedes salvarte por tus propios medios. Tres, que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario y que por la fe Él quiere entrar en tu corazón. Si tú quieres recibir a Cristo, yo te invito en este momento para que repitas conmigo esta oración. Cierre tus ojos ahí donde estás. Solamente te voy a ayudar. La oración debe de salir desde lo más profundo de tu corazón, con toda la sinceridad de tu alma y con toda tu fe en Dios. Dile a Dios esta oración. Si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, tener el perdón de todos tus pecados, la limpieza de todos tus pecados, no importa qué pecados sean, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la libertad de esos pecados. Clama a Dios conmigo en este momento. Dile estas palabras. Buen Dios, en esta noche reconozco ante ti que soy pecador. Y en este momento, Dios, yo me arrepiento de todos mis pecados y clamo para que tú me perdones. Quiero que me limpies de todos mis pecados con esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios, puro, perfecto, santo y sin mancha. Él murió por mí. En esta noche, Dios, yo creo lo que tú dices en tu palabra, que yo soy pecador y no te puedo pagar para que tú me perdones. Pero por la fe, hoy yo creo que Cristo vino a este mundo. Él vino a buscarme a mí. Él fue a la cruz pagando por mis pecados y murió por mí. Tomó mi lugar ahí en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. En este momento, Señor Jesús, yo pongo en ti toda mi confianza, toda mi fe, como el único que me puede perdonar y salvar. Por la fe, te confieso como mi único Salvador y te recibo en mi corazón. Te abro mi corazón para que entres en mí, que me perdones y me laves de todos mis pecados y me des la libertad que solo tú me puedes dar. Señor, regálame la vida eterna. No tengo cómo pagarte por ella. Por eso te lo pido como un regalo que tú me puedes dar. Escribe mi nombre en el cielo. Y Señor, quiero vivir contigo para siempre. Te lo clamo con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amigo, te felicito por esa decisión. Es la decisión más maravillosa y la más importante de nuestra vida. Si tú hiciste esta decisión, yo te invito a que me mandes un mensaje, por favor. O si no, a la persona que te contactó y que te manda el link para que te conectes a esta plataforma y participes de estas reuniones, mándale un mensajito y dile, esta noche yo recibí a Cristo. Díselo y nos vamos a poner encantados y felices de saber que tú eres ahora un hijo de Dios. Mientras tanto, no se olviden que mañana tenemos reunión a las 3 con los jóvenes, luego tenemos a las 6 con los trascendentes y el domingo, hermanos, tenemos la escuela dominical a las 9 y a las 10:30 nuestra reunión general. Domingo a las 10:30. Vamos a comenzar un estudio en el Evangelio de Juan. Quiero animarles a que participen. Es un evangelio maravilloso. Es un estudio lindo de lo que nos enseña la palabra de Dios en Juan. Que Dios los bendiga. Les queremos mucho y oramos por ustedes. Pasen buenas noches.